Bueno, chicas, chicos, bienvenidos a la clase de hoy de Química de PreuCREF 2022. El día de hoy tenemos ejercitación de los contenidos que hemos visto hasta el momento, em, compilatorios, ¿ya? O sea, sé que habíamos tenido una revisión, una ejercitación antes, pero también podrían ahora aparecer ejercicios de interés, ¿ya? La guía es muy corta, la clase no es larga, pero la idea es que despejemos dudas, ya por eso no es tan extensa, para que podamos alcanzar a abordar lo máximo necesario. Entonces voy a proceder a compartir pantalla, ¿ya? ¿Se ve la guía? ¿Me avisan en el chat si es que se ve, por favor? Excelente. Ya. Como siempre, ¿cierto? La tabla periódica que se adjunta en la prueba, por lo menos hasta la PDT era así, supongo que en la PAE esto va a continuar porque los contenidos no variaron tanto. ¿Ya? Y esta tabla es la que van a consultar, pueden consultar, pero yo digo van porque es necesaria, ¿ya? En algún momento de la prueba, a consultar para resolver algunos ejercicios que se han propuesto. ¿Ya? Entonces, y aquí tengo varios ejercicios para que veamos. Y ustedes me dicen, ¿qué hacemos? ¿Damos como un tiempo, 2 minutos para que lo puedan resolver y después yo hago la resolución, los vamos resolviendo al tiro? No creo que sea como el método más conveniente, pero si quieren hacerlo así, ustedes voten como quieren que se haga. Les doy unos 2 minutos para que lo resuelvan y después lo revisamos. Aquí votan por la primera opción. Ya, les doy tiempo entonces y eh, después lo revisamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo. Entonces vamos a comenzar con una vieja favorita. Esa. Dice, la configuración electrónica de un elemento en su estado fundamental, cuyo número másico es 12 y posee 6 neutrones, es, ahí tienen que marcar la alternativa correcta, van a tener 2 minutos. Como máximo 2 minutos. Pueden terminarla antes, claramente. Quince segundillos. Tiempo. ¿Cuál les dio? Ya, tengo dos respuestas y son distintas. ¿Cuál les dio? Ya, ¿qué más? Juli, ¿cuál te dio? Maximiliano.
Darly. Ya, nice. Nice. Ya. Tenemos aquí respuestas muy dispersas, ¿ah? Karen, ¿pudiste hacerla? ¿Te costó? No, no, no. Ya. Perfecto. Ya. Resolvámoslo. Para eso estamos acá, para resolverlo y salir de este conflicto, ¿ah? Ya. ¿Qué es lo primero que yo tengo que fijarme acá? ¿Ya? Primero, ¿sé qué elemento es directamente? Ups. ¿Sé qué elemento es directamente? No, ¿cierto? ¿Qué información tengo? Se puede calcular, dice por aquí Juli. Exacto. ¿Calcular qué cosa? El número Z. Muy bien. Entonces me dicen que un elemento es fundamental cuyo número másico, este de aquí, ya el número másico es A, y A va a estar dado por número de protones más número de neutrones. Ya, perdón por la letra asquerosa, pero ustedes saben. Voy a tratar de poner un hoja de papel encima del... ¿Cómo se llama esta cuestión? No me acuerdo cómo se llama. Tableta, eso. Ya. El A entonces es el número de protones más número de neutrones. Perfecto. Y el Z es el número de protones. Como aquí me dicen que el número másico es 12, entonces en el número másico, que sería esta suma de acá, yo tengo contenido el número de protones. Ahí. Y además me dicen cuántos neutrones tengo. ¿Ya? Entonces una simple ecuación o resta 12, que sería el número, es igual al número de protones, más 6 neutrones, ¿cierto? Es como una ecuación. Entonces el número de protones es igual a 12 menos 6, y eso es igual a 6. Entonces tengo 6 protones. Listo, ya tengo el número de protones. ¿Qué hago ahora? Porque la configuración es de electrones, no es de protones. ¿Qué hago ahora? Si está neutro, es el mismo que electrones. Muy bien, Julio. Ya, aquí tenemos entonces que nos dice que el elemento está en su estado fundamental. Es decir, que no está en un estado excitado, ni tampoco está en forma de ión. Eso significa que el número de protones, va a ser igual al número de electrones. ¿Ya? Eso significa cuando está en su estado fundamental. Número de protones igual al número de electrones. Por lo tanto, son 6 electrones que yo tengo que acomodar. Entonces comenzamos a acomodarlo con la regla, todas las reglas que hemos visto. 1S arriba abajo, 2S arriba abajo, 3, no, perdón. Ven hasta el profe se equivoca. 2PX, PY, PZ, ¿cierto? Este tenía 3 subtipos. Entonces, PX arriba, PY arriba. Listo. Aquí tenemos entonces 6 electrones. 2, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esto se traduce en 1S2, 2S2, 2P2. Alternativa C. Ya bastante bien. Estamos asimilando aquí el concepto. Eso me alegra bastante. Mari, lo vamos a explicar de nuevo. Ya no te preocupes. La idea es que todos vayamos a la par, así que no hay drama con eso. Así que tranqui, John Wayne. Hojita de papel para hacerlo mejor. Ya. Entonces, tenemos el número másico.
que sería el A. Y el A es igual a número de protones más número de neutrones. Le vamos a poner neu. Listo. El A es 12. Entonces, para sacar cuántos protones tengo, yo le resto los neutrones, ¿ya? Entonces es número de protones igual 12 menos 6. Esto es igual a 6. Listo, aquí tengo el número de protones. ¿Pero me sirve el número de protones para hacer configuración electrónica? No necesariamente. Pero aquí me dicen que el elemento está en su estado fundamental. Significa que no está como ion ni tampoco está en un estado excitado. Eso significa que el número de protones va a ser igual al número de electrones y ahí saco cuántos electrones tengo que configurar, que serían 6 electrones en este caso. 6 electrones. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Así sacamos el número de electrones, haciendo la resta entre el número másico y los neutrones. Tú me dices, Mari. Ya. Listo, segunda parte. Una vez que tenemos los 6 electrones, ya 6 electrones, los tenemos que configurar. Y empezamos. 1s arriba, abajo. Recuerda que primero entra el electrón de spin positivo y después el de negativo. ¿Qué orbital viene después? 2s arriba, abajo. Y después viene el orbital p. 2p. Pero el orbital p tiene 3 orientaciones. px, pi, pz. Entonces aquí entra el principio de exclusión y el de máxima multiplicidad, que me dice que los electrones aquí no van a entrar de a dos, sino que van a entrar primero los superiores y después los inferiores. Por eso nos queda en esta forma, ¿ya? Entonces la configuración se traduce como 1s. ¿Cuántos hay acá? 2, 2s, 2 y 2p, 2, que sería la alternativa C. Perdón, que me llamaron por teléfono. Ahí sí, Mari. Ya, perfecto, muy bien. Cualquier cosa, acuérdate que igual me puedes preguntar por Instagram. Y yo apenas pueda lo responderé. Deme un segundito que me están llamando. Y ahora sí. Perfecto. Así que por eso era la alternativa C. Ya esa era la vieja favorita, como le digo, típico configuración electrónica. Es lo que más como que enreda un poquito, pero es necesario saberlo. Vamos con la otra pregunta. Ya, aquí les voy a dar igual 2 minutos harto, pero ya 2 minutos. Dice, un estudiante desea separar dos compuestos líquidos en una mezcla homogénea con las siguientes características. 1. Ambos compuestos presentan similar punto de ebullición. 2. Uno de los compuestos es mucho más soluble en hexano que en el otro compuesto. ¿Qué técnica es la más adecuada para poder separarlos? Ya, vamos a dar ahí 2 minutitos. Ah, llegó Amaru. Hola Amaru, ¿cómo estás? ¿De alguien ya tiene la respuesta? Ya.
Dudaste, dudaste. Tiempo. ¿Cuáles son sus respuestas? Ya, 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 estoy leyendo aquí. Ok, ya. ¿Cuál era el truco de esta pregunta? La pillería, bueno, primero nos tenemos que fijar en qué tipo de mezcla es. En este caso es una mezcla homogénea. Ya, mezcla homogénea. En ese caso, si es homogénea, ¿nos sirve la sedimentación? No, porque la sedimentación es como cuando teníamos un vaso o un balde de agua con arena y al tiempo la arena se va a sedimentar acá y aquí va a quedar el agüita libre, ¿ya? Tamizaje, tampoco, porque el tamizaje, yo les dije que era como tener un colador o un tamiz, que es como una rejilla así, que sus poros tienen cierto tamaño. Entonces lo que yo hago es colocar aquí, no sé, tierra con distintos tamaños de partículas, ¿cierto? Van a quedar las grandes atrapadas y va a caer solamente la tierra chiquitita por abajo. ¿Ya? Ese es el tamizaje. Entonces, para mezclas heterogéneas y heterogéneas. Nos queda destilación, decantación y centrifugación, que son para homogéneas. Destilación. ¿Se puede destilar estos dos compuestos? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo se hace una destilación? No por lo que dice la uno, dice Juli. ¿Y cuál es el problema con eso? Yo tengo acá, ambos compuestos presentan similar punto de ebullición. Yo, por ejemplo, cuando destilo, típico, agua con alcohol, no sé, imaginen un balón así hermoso, ¿ya? Aquí tengo una solución de agua más alcohol, el ETOH, el etanol, ¿ya? El alcohol, el ETOH, no sé si lo abreviamos en el laboratorio, ebulle a 70 grados y el agua a 100. Entonces, si yo coloco aquí calorcito en forma de una llama, por ejemplo, hasta que esto alcance una temperatura de 70 grados, el alcohol se va a evaporar y el agua no. Entonces, para que haya destilación efectiva, los compuestos tienen que tener distintos puntos de ebullición. Entonces, como ambos presentan similar punto de ebullición, se van a evaporar los dos, pues entonces no los voy a poder separar por destilación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa me limita la destilación? Como ocupa calor, que los compuestos sean termolábiles, es decir, que se degraden con el calor. Tampoco me sirve. ¿Sí? Entonces, destilación, chao. Nos queda decantación y centrifugación. La centrifugación, recuerden, era para densidades distintas, ¿cierto? Em, como lo que pasaba en la sangre, podía ser para mezcla heterogénea principalmente, homogénea, depende. Y la decantación era esa que ocupaba justamente el embudo de decantación, que era una cosa como así que parecía un trompo así del 18 de septiembre, ¿ya? Entonces aquí yo colocaba una mezcla homogénea con dos solventes, los agitaba vigorosamente, entonces aquí va a quedar una fase, que puede ser la fase acuosa, mayoritariamente agua, y aquí puede estar la otra fase que va a ser, no sé, el hexano, por ejemplo, o el aceite o lo que sea. Como el compuesto, uno de los compuestos es mucho más soluble en hexano que en el otro, eso significa que si yo mezclo hexano con esta solución, el compuesto va a pasar del agua al hexano y se va a quedar acá. Entonces se van a separar, ¿ya? Por un tema de solubilidades. El compuesto va a quedar acá atrapado, entonces después yo abro la manilla que tiene acá el embudo, pongo un vasito, dejo caer las gotas hasta que llegue hasta acá, hasta la interfase, entonces en el vasito voy a tener el agua y en el embudo me va a quedar el hexano con el compuesto. Entonces la decantación es lo más útil para esto,
porque tienen distinto coeficiente de solubilidad en otros compuestos, a pesar de tener similar punto de ebullición. Por eso descartamos la destilación. ¿Está claro? Esto es pura memoria así con el power que vimos la semana pasada. Tenían que como cachar cuáles son las ventajas y desventajas. ¿Sí? Dudo que les fuera a parecer una pregunta tan rebuscada como esta. Esta la diseñé yo en función de preguntas que vi, pero probablemente sea materia directa, así. Ya, pero en caso de que aparezca algo así, ya lo saben. No se puede ocupar destilación cuando tienen similar punto de ebullición y cuando son termolábiles, es decir, se degradan con el calor. Lo mejor ahí es una decantación en un embudo de decantación. Nice. Ya, pasemos a la tercera entonces, porque la anterior era pura memoria. 3. El enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad en el sistema periódico se clasifica como, que van a tener 2 minutos. Quedan 30 segundos. Ya. Tiempo. Bien, ya. La mayoría de las personas que respondió tiene la respuesta correcta. Ya esto era una mnemotecnia. eh, no sé si mnemotecnia es una cosa de memoria, pero muy fácil, ¿cierto? Cuando tenemos metal más metal, metálico. Metal más no metal, iónico. No metal más no metal, covalente. ¿Siempre es así? No, porque depende de los metaloides que pueden y no pueden ser metales, ¿ya? Pero en general para la PDT funciona. Metal y metal forman un enlace metálico. Metal más no metal, un iónico, y no metal más no metal, un covalente. Como aquí nos dicen que hay un metálico, al tiro descarto el covalente, el coordinado y el covalente polar, porque estos son tipos de enlace covalente. Entonces, chao. Nos queda el iónico y el metálico. En este caso, el metálico solo se forma entre metales y como tenemos no metal, adiós. Entonces nos queda el iónico. Perfecto. ¿Ya? Es solo eso. Muy rápida de responder esta pregunta. Si se saben estas reglas así. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué se forma esto? Porque los metales
Los metales ceden electrones, ¿sí? Los metales siempre van a buscar ser positivos. Entonces los metales alcalinos, por ejemplo, ceden un electrón, los alcalinos de R ceden dos y los térreos ceden tres. Entonces siempre van a tratar de ceder electrones los metales, en este caso. Y depende, pues si hay otro metal que también cede electrones, se forma como una nube de electrones que mantiene a esos átomos constantemente tirándose la pelota, por decirlo así, como toma este electrón y el otro le dice, no, tómalo tú, y eso se forma el enlace metálico. Cuando llega un no metal electronegativo que está hambriento por electrones, perfecto, yo agarro este electrón, entonces tú quedas positivo, yo quedo negativo y nos juntamos. Y no metal más no metal covalente generalmente es como ya, ni tú quieres dar, ni yo quiero dar, compartamos para estabilizarnos, entonces se forma el enlace covalente. Perfecto, rapidito. Vamos por la siguiente. 4. Un alambre de nicrom limpio se unta en una pequeña muestra de cloruro de litio para someterlo directamente a la llama del mechero por 10 segundos aproximadamente. Este procedimiento se repite con cloruro de bario, cloruro de sodio y cloruro de potasio, obteniéndose las siguientes coloraciones de la llama. Ver tabla. Respecto a los resultados obtenidos, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta? Y aquí vamos a tener 2 minutos. Diez segundos. Tiempo. Ya me han respondido 3 personas. ¿Qué dicen los demás? Esto es una pregunta de razonamiento científico. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Perfecto, vamos a analizarla. No es difícil, y esta es una de las preguntas que uno dice como lean toda la pregunta antes de quedarse pensando que o pensar que no lo saben. Em, Carolina, que estés bien, no hay problema. Después te pones al día por YouTube. Muy bien. Ya, entonces, adiós. Un alambre de nicrom limpio se unta en una pequeña muestra de esa sal. Nicrom, y uno dice que es nicrom, no importa, porque son las condiciones experimentales. Es un alambre, porque después este procedimiento se repite para todos. O sea, es el mismo alambre y el mismo tiempo. Descartamos inmediatamente la primera, chao, porque es para todos se ocupa el mismo alambre. Y
inmediatamente la cuarta, chao, porque es el mismo tiempo para todas las sales. Es decir, el color no depende ni del alambre ni del tiempo porque para todos es lo mismo. Lo que sí dice acá, la coloración resultante resulta el tipo de sal, todas las sales son distintas, ¿ya? En su ion, en su cation principalmente. Entonces está claro, pues, sí, esta al parecer es la correcta, pero para estar seguros vamos a descartar las otras. La masa que se utiliza de cada sal es determinante. Nunca nos hablan de la masa, solamente que se unta, ¿ya? Entonces, esto no se puede determinar, no es una conclusión correcta. Podría ser una conclusión, efectivamente, pero nos falta información. Así que adiós. Y una muestra de fluoruro de sodio expuesta a la llama produce coloración verde, nada que ver. Ya, o sea, es como, eso ya es suponer algo demasiado rebuscado. Así que la correcta es la B, justamente. No estaba complicada, estaba como larga nomás de leer. 5. Una investigadora analiza una sustancia pura y se percata que posee las siguientes características en la tabla. Al respecto, ¿qué tipo de enlace es el más probable que esté formando las moléculas de esta sustancia? Es insoluble en agua, está compuesta por dos átomos del mismo elemento y no es conductor eléctrico. Ya, ¿la tienen? Bien, Amaro, bien, Maximiliano. Juli dice que es la B, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Esta tenía que salir rápido. Sí, esta es la idea como de estas preguntas tan rápidas. Ya. La sustancia es insoluble en agua. Los compuestos iónicos en general son solubles en agua, no todos. Y así que esto es como dudoso. Pero nos puede dar opción de que sea covalente. Ya uno dice covalente. Compuesta por dos átomos del mismo elemento. Mismo elemento. Puede ser metálico o puede ser covalente. Porque son el mismo elemento. ¿Sí? Porque los metales, por ejemplo, sodio con sodio es un enlace metálico. Ya. Mm, listo, tengo dos cosas que me sugieren que es covalente y dos cosas que me sugieren que puede ser metálico también, porque insoluble en agua, los metales son insolubles en agua, cuando están en forma de metal. Pero la 3 es determinante, no es conductor de electricidad. Los metales son conductores por excelencia, así que adiós. El iónico se va por el tema de la solubilidad en agua. Electrostático es lo mismo que iónico técnicamente. Y nos queda covalente apolar y covalente polar. ¿Cómo yo sé que es apolar o es polar con la información que tengo? ¿Cómo puedo discriminar entre si es polar o apolar? ¿Porque insoluble en agua? No necesariamente, no necesariamente. Maximiliano dice mismo elemento, exacto, porque cuando yo tengo un enlace formado entre el mismo elemento, por ejemplo el elemento X y el elemento X,
La fuerza que tira los electrones para allá es la misma que lo tira para acá porque son iguales. Entonces no se forman polos, ¿ya? No se forman polos, por lo tanto es un covalente apolar. Si fueran distintos, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Como el caso que pasa con el agua, el oxígeno es muy grande y muy electronegativo. Entonces lo que va a hacer es estos electrones de enlace tirarlos para acá, ¿ya? Y este hidrógeno se va a quedar con una carga parcial positiva y el oxígeno negativa, entonces polar. Pero como son el mismo elemento, hacen la misma fuerza para tirar el enlace, por lo tanto es apolar, no se forman polos. Ese era el truco que está ahí en la pregunta. Muy bien, Maximiliano. Y Amaro también, que fue el primero en responder correctamente. ¿Ya? Y los demás espero que les haya quedado claro. No era difícil. Recuerden, solubilidad en agua me indica si puede ser iónico. ¿Sí? Átomos del mismo elemento, metálico o covalente. Y no es conductor eléctrico, covalente. Ya porque los iones son conductores eléctricos en agua, principalmente. Son electrolitos. Nice, nice, nice. Vamos con la otra. Ya está 2 minutos un poquito más. Dice, respecto a un elemento representativo, se conoce la siguiente información. 1. Presenta en estado basal 3 niveles de energía con electrones. 2. Se estabiliza electrónicamente adoptando cargas eléctricas -2 más 4 más 6. De acuerdo con esta información, se puede concluir que el elemento puede ser, y aquí tienen varios elementos. 2 minutos. Tiempo. Ya Amaro ya me respondió. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Les costó mucho? ¿Cómo se hace esta pregunta? Con la tabla. Ya. ¿Qué verías en la tabla primero, Maximiliano? A ver. El nivel de energía. Perfecto. Entonces, este átomo acá tiene 3 niveles de energía basales y son representativos. Significa que son del grupo A. Ya no son de transición. Los de transición no están en la tabla de la PDT o de la PAES. Son representativos. Perfecto. Y nivel 3. ¿Desde dónde empiezan los niveles? ¿Desde el hidrógeno o desde el potasio? ¿Desde dónde empiezo a contar? ¿Desde acá para abajo o desde acá para arriba? Desde el hidrógeno, bien. Entonces acá sería,
nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ahora ustedes me dicen, aquí no están todos los elementos, puede que falte un nivel y yo no lo sé. Apréndanse el grupo 1A, que es uno de los más fáciles, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Están en orden, ya no falta nada entre medio de hidrógeno, litio, sodio y potasio. Hagan esa tarea. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio. Son los que faltan acá, ¿ya? En orden. Pero aquí están perfectos. Ya están los 1, 2, 3, 4 niveles. Entonces decía que era de acá, del nivel 3. Pueden ser todas estas opciones: sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro o argón. Ya. Y ahora, Maximiliano, que ya sabemos que está ahí, ¿qué hacemos? ¿O alguien que me quiera decir o contar qué hacemos ahora? ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? Decía que este elemento se estabiliza con cargas eléctricas -2, +4 y +6. ¿Cómo se alcanza la estabilidad electrónica? Un elemento es estable cuando cumple la regla del octeto, 8 electrones en el último nivel, el dueto, 2 electrones en el último nivel, y 0 electrones que al puro núcleo. ¿Ya? Esas son tres formas de que un átomo pueda alcanzar la estabilidad. ¿Algún tip para ocupar la tablita? Ese mismo. Apréndete para estas cosas de periodo, porque ahí no están todos los elementos. Entonces tú dices, quizás me quitaron un periodo entre medio y no puedo saber si es que realmente es el periodo 2 o es el 3 porque falta algo ahí. Apréndete los primeros. Hidrógeno, sodio, potasio, o sea, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Esos son los que hay ahí. Rubidio, ceso, francio vienen después, no creo. Pero ahí tú sabes que están en orden. Entonces tú dices, y así, los periodos corresponden al 1, al 2, al 3, al 4. ¿Ya? Entonces ahí, listo. Sabemos que está en ese periodo. Ahora, la estabilidad de un átomo se alcanza cuando alcanza el octeto, 8 electrones en el último nivel, el dueto, 2 electrones en el último nivel, o se queda sin electrones. Esas son las opciones de que alcance la estabilidad. O sea, si tiene carga -2, ¿qué significa que hizo el átomo? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó. Ya. Entonces, está la posibilidad de que haya alcanzado el octeto o el dueto, ganando electrones. ¿Ya? Después, +4, ¿qué significa? Que perdió. ¿Ya? Perdió 4 electrones. Eso significa que probablemente se fue a cumplir el dueto. Y finalmente 6. Perdió 6 electrones. ¿Ya? Entonces, si hacemos calzar estos números, decimos que a un átomo X le faltan 2 electrones para alcanzar el octeto. Eso significa que eran 6, porque 6 más 2 son 8. ¿Ya? 6 electrones. Calza esto con el siguiente. ¿Qué pasa si pierde 4 menos 4 electrones? Quedan 2 electrones. Perfecto, calza con el dueto. Y si pierde 6, 6 electrones menos 6 electrones, 0. Entonces se estabiliza de las tres maneras. Entonces es muy probable que este átomo tenga 6 electrones. Los átomos en la tabla periódica están en su estado fundamental. Eso significa que tienen 6. ¿6 qué? Protones, muy bien, 6 protones. ¿Ya? Probablemente. Sin embargo, ojo con esto, aquí no estamos hablando
del núcleo. Estamos hablando del último nivel de energía, ¿ya? Entonces, si es un elemento representativo, aquí elemento representativo, ¿cómo yo identifico dónde están esos 6 electrones? Vamos a volver a la tabla. Listo, ya sabemos que está en el nivel 3, acá. Ya sabemos entonces que esto está en el nivel 3, aquí. Ahora, ¿cómo sé cuál de estos tiene 6 electrones en su último nivel? ¿Cómo sé cuál de estos tiene 6 electrones en su último nivel? Como son representativos, es el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Este grupo, el número adelante representa los electrones en la última capa. ¿Ya? Electrones, última capa. Y evidentemente los gases nobles tienen 8, por eso son estables. Entonces, ¿dónde están los 6 electrones? Acá, en el grupo 6A. Entonces, aquí tengo oxígeno y azufre. Como está en el periodo 3 y tiene 6 electrones, es azufre. Muy bien, Amaro. Amaro fue la primera persona en responderla y dijo que era el azufre. Perfecto. ¿Se entendió cómo buscar el número de electrones? Recuerden, elemento representativo en la tabla periódica, su grupo indica sus electrones de valencia, es decir, los que están en la última capa. Sí, son básicamente estados de oxidación cuando se estabilizan. Tiene que ver. Maximiliano dice que se acordó de los estados de oxidación, claro. Porque, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuál es el ion más común que va a formar el oxígeno? -2. ¿Por qué? Porque para el oxígeno es mucho más simple en la naturaleza ganar 2 electrones que perder 4. Hace más esfuerzo perdiendo 4 que ganando 2. Por lo tanto, generalmente el oxígeno va a ser -2. Pero en ciertas condiciones le conviene más perder 4 y quedarse como oxígeno más 4 que tiene el dueto, entonces también puede formar compuestos. ¿Sí? Siempre el universo va a buscar el mínimo esfuerzo. Y nosotros no somos la excepción, también buscamos la forma más fácil de hacer las cosas. Listo, entonces era el azufre. También acuérdense aquí, quizás se tienen que aprender los símbolos químicos, porque aquí dice azufre, pero vimos S, ¿ya? S, azufre. 7, fácil. Con respecto a los gases nobles, es cierto que, ¿cuál de estas es correcta? O son correctas, pueden marcar más de una. ¿Ya? ¿Tienen la respuesta? Esta era rápida.
Ya, bien. Dos personas me han respondido. ¿Los demás? ¿Cuál es? ¿O cuáles son? A, B, C, A y B, A y C. Ya, ya, bien. Sí, técnicamente, gases nobles. ¿Los gases nobles están en la tabla periódica que me dan en la PDT? Sí, entonces no son de transición interna, son del grupo A, no del B. La primera, chao. La A no es. B, ¿poseen su capa de valencia completa? Es la característica esencial de un gas noble, que posee su octeto completo o su dueto completo. ¿Ya? Su capa de valencia está totalmente ocupada, por lo tanto, esa es correcta. ¿Suelen ser los más reactivos de la tabla periódica? Al contrario, como tienen su capa de valencia completa, son bastante estables, así que es solamente la B. Poseen su capa de valencia completa. Correcto. Ya, esto está para más cálculo. Perdón, es que por, por temas de derechos de autor tuve que pegar la pregunta porque está la marca de agua, ¿ya? De donde la saqué. Pero eso no altera el resultado, ¿ya? Vamos. Desde ahora, ya. Con respecto a las especies químicas que se presentan, se conoce la siguiente información. Y también son isoelectrónicas y coinciden en el número de neutrones. De acuerdo con la información anterior, se concluye que los valores para A y B en las especies son respectivamente. Juli, un elemento reactivo es cuando no tiene su valencia completa porque trata de buscarla. ¿Y cómo completa su capa de valencia? Haciendo enlace. Por eso reaccionan, forman enlaces químicos. Los gases nobles, como tienen la valencia completa, no buscan hacer enlace. ¿Ya? Son más inertes. Tiempo. ¿Qué respondieron? ¿Ya me respondió alguien? Ya me respondieron dos personas. Están on fire. Ya. Amaro, ¿te gustaría explicar cómo lo hiciste? ¿Fuiste la primera persona en responderla? Ya, la verdad es que mi proceso mental no tiene muchas instrucciones, porque es como que lo más como que lo mío y jugando nomás. Ya, Bueno, si son isoelectrónicos tienen que tener igual número Z. ya. Y yo sé que la Y va a tener 18, si Ujú, tiene, porque de arriba tiene menos uno. Por lo tanto, el otro como tiene más 2 tengo que buscar un número que sea 18. O sea, ya. que se convierta en 18, por eso el A tiene que ser 20. Ujú, Y después dice que tiene el mismo número de neutrones, entonces 40, que es el máximo menos 20, serían 20 neutrones,
y buscamos un B, alguno que restado con el 17 nos dé 20 neutrones, que sería 37. Ya. Sí, básicamente era jugar con las cosas. Pero acá hay una, ¿cómo se llama? Una observación. Hay gente que lo interpreta de manera distinta. Quería ver si aquí pasaba lo mismo. Básicamente, lo que tú dices está bien. Son isoelectrónicas, eso significa que estas dos especies tienen el mismo número de electrones. ¿Sí? En eso estamos claros. Ahora, ¿de dónde determinamos cuántos electrones tiene? Tú lo dijiste. De su carga como anión o cation. Ya, perfecto. Pero antes de eso, si se me presentan esta especie así, ¿cómo determino yo cuántos electrones puede tener? ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? Z. El Z por acá. Entonces, listo. Este no tiene Z, está incógnito, lo tenemos que determinar. Pero ya, tiene 17 protones, pero es menos 1. Eso significa que los electrones son 17 más 1, 18. ¿Ya? En eso, perfecto. Son 18 electrones los que tiene acá. Entonces, como acá perdió 2 electrones para tener 18, porque son isoelectrónicos, significa que este también tiene 18, ya, como perdió 2, esto debería ser 20, ¿cierto? Porque 20 menos 2 son 18, ¿ya? Y como son, como el número Z acá es el incógnito, y los protones no se alteran, el A debería ser 20. Perdón, esta letra A debería ser 20. ¿Ya? Nice. Por aquí y por aquí. Listo, ya tenemos una parte resuelta. Falta determinar cuánto es el número másico del que está al lado. Para eso, ¿qué información ocupamos? Número de neutrones, muy bien. Coinciden en el número de neutrones. Entonces, si este tenía una de 20 y tiene un número másico, ya que en este caso también es A, pero número másico de 40, sus neutrones son 40 menos los 20 protones, es decir, 20 neutrones. Listo. Entonces, como este tiene 17 protones, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle los 20 neutrones. Entonces, 20 neutrones más 17 protones nos va a dar 37 de número másico. Entonces, la B es 37. Alternativa B. Está un poquito así como, es una jugarreta. Sí, Sotan. Muy bien. ¿Se entendió? Amaro, sí lo había hecho, ¿cierto? Traté Sí, de así lo hice. reordenar las ideas nomás. Sí. Nice. Ay, me pica la nariz. Nice, nice. ¿Tú, Maximiliano, bien? ¿También lo respondiste bien? Sí, es igual. No, perfecto. Ya, entonces, todos, ¿alguna duda con la pregunta? ¿Alguna parte en la que se ha confundido más? Era como hacer ecuaciones, pero así jugando con los números nomás. Si yo sé que 17 corresponde a los protones, entonces este es, en estado fundamental tiene 17, pero como gano 1 tiene 18. Como son isoelectrónicas, este también tiene que tener 18. Pero perdió 2 electrones, entonces si le agrego 2 son 20. Listo, ahí coincide 20. Y ahí voy buscando. Perfecto. Siguiente. Oh, que se ve fea esta pregunta. Bueno. Dice, en muchos hospitales se usa metal cobre y algunas de sus aleaciones como recubrimiento en mesones, manillas y utensilios debido a su comprobada eficacia para reducir la carga bacteriana y así evitar la propagación de enfermedades. Se cree que la acción antibacteriana del cobre es debida a la facilidad con que se oxida para liberar cobre más 2
el cual ingresa al interior de la bacteria y se coordina con proteínas funcionales que impiden su desarrollo. Respecto a la acción antibacteriana del cobre, el enunciado anterior corresponde a chan, chan, su mayor enemigo. Este es el mayor enemigo de los estudiantes del Preugreps. ¿A qué corresponde eso? Profe, está muteado. Oh, perdón. Les decía que no es bullying. De hecho, la primera vez que yo, cuando iba a dar la prueba por primera vez, que fue cuando se implementaron este tipo de preguntas, igual era difícil, pero ahora que prácticamente me dedico a la ciencia, porque eso soy científico, estoy ahí en el laboratorio con el microscopio y las cosas así, es más fácil de lo que aparentaba. Así que vamos a salir juntos adelante. Ya. Dicen por aquí conclusión, teoría, conclusión, pone Juli colapsando. Voy a marcar una palabra clave. Profe, una pregunta ¿Mm? antes que siga. Se supone que si él ya me está hablando de un proceso es porque ya pasó una etapa de hipótesis, ¿cierto? Es porque ya es... No, yo lo siento más... Yo, si hubiese sido más fácil para mí haberlo llevado como a modelo, porque claro, ella Ya, está como buscando como una representación de una solución a un problema. ya tú mismo dijiste buscando. Mira, en ese mismo sentido. Ya, sí, ya, esa es la palabra que me está diciendo que no tiene nada, no hay ninguna conclusión de eso, entonces era hipótesis, Es ya. hipótesis, justamente. Las hipótesis son suposiciones. Las hipótesis son suposiciones. Se cree que la acción es por eso. O sea, yo puedo agarrar esta frase, puedo agarrar todo esto y diseñar un experimento que me permita determinar si eso es así o no. Y después cambiar el se cree por se ha observado o se ha concluido que, o también sirve, se ha descrito que la acción antibacteriana es eso. ¿Ya? Eso me daría una conclusión. Inferencia es como extraer, es del análisis de datos, ya es como una conclusión más abstracta, quizás la inferencia es como llevarlo un poco más allá. Las conclusiones son más directas, las teorías son enormes, así que teoría no, ya no hay una teoría así como del cobre matando bacterias. Hipótesis porque es una suposición, se cree, y ley no porque no está relacionando así como conceptos ni nada de eso. Así que Juli, la persona que respondió de manera más colapsada, está en lo correcto, es una hipótesis. Ya, ¿quedó claro por qué es una hipótesis? Ahí hay que leer muy bien los enunciados. Recuerden, hipótesis son suposiciones. Se supone, se cree, se piensa que, ¿ya? Esas son hipótesis. Conclusiones son, se ha concluido, se ha observado, se ha descrito con experimentos, se ha reportado tal cosa, ¿ya? Esas son conclusiones,
Y las teorías generalmente se tiran así como derechamente. Es como, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Teoría celular, ¿ya? Y las leyes, bueno, es como, en el año tanto como que alguien observó que si cambia la masa de tal cosa, se altera esta otra cosa. Ley. ¿Ya? Nice. El señor más mirado a los ojos, excelente. Ya. 10. Un elemento que se encuentra en el periodo 2 y pertenece al grupo 6A es un no metal. Formará unión con carga -2 cuando reaccione con un metal alcalino. Posee 2 niveles con electrones en su estado fundamental. ¿Cuál será? ¿La tienen ya? Amaro ya respondió. Gracias, Maximiliano. No, si tampoco yo la he hecho. Esta la agregué así como al final. Ya tengo una idea de lo que puede ser. ¿Ya los demás tienen la respuesta? Ya. ¿Cómo era la lógica de la pregunta? Era igual a la que habíamos hecho antes, ¿cierto? Entonces, si aquí me dan el periodo y me dan el grupo, yo el tiro puedo ir a ver en la tabla qué elemento es. Periodo 2, grupo 6A. Primero buscamos el grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6A. Listo. Puede ser oxígeno o azufre. Periodo 1, 2, 3, 4. Periodo 2, grupo 6A, es oxígeno. El oxígeno, como es 6A, posee 6 electrones de valencia. Bajo esa premisa, ¿es un no metal? ¿El oxígeno es un metal o no? ¿Respiramos metales? Es un no metal, correcto. ¿Ya? Listo. Esto es la primera era. Bacán. Formará un ion con carga -2 cuando reaccione con un metal alcalino. ¿Qué hacían los metales alcalinos? ¿Qué hacían los metales en general? A los metales les encantaba al revés, Juli, ceder electrones, les gustaba entregar los electrones. Y los metales alcalinos son el primer grupo, aquí, ¿ya? Este está camuflado ahí porque no es metal, pero litio, sodio, potasio. Tienden a ceder un electrón. Si reacciona con un litio, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 6 y el litio le entrega 1,
¿Cumple el octeto? No, No, le falta uno, entonces reaccionaría con otro litio para completar el octeto. Entonces, cuando reacciona con un metal alcalino, tiende a formar iones -2. ¿Ya? Porque así puede completar el octeto. Por lo tanto, ¿formará un ion con carga -2 cuando reaccione con un metal alcalino? Sí. Perfecto. Y último, posee 2 niveles con electrones en su estado fundamental. 2 niveles con electrones en su estado fundamental. ¿Eso es correcto o no? Ya, esa pregunta era tramposa. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque el periodo es el número n, ¿ya? El máximo, la capa máxima, el nivel de valencia que tienen ese elemento. Aquí está en el 2. Eso significa que este tiene en el nivel 2 su máxima valencia en el fondo, ¿ya? Entonces, en este caso, dice que posee 2 niveles con electrones en su estado fundamental. Técnicamente, en este caso coincide. ¿Por qué? Les voy a mostrar la configuración electrónica. El oxígeno es del 6A, entonces tiene 6 electrones. 1s2, 2s2, 2p2. Un nivel, 2 niveles. El n es igual a 2. Por lo tanto, aquí, en el n igual 2, por ser oxígeno, efectivamente cumple la regla de que, perdón, se me va la onda, es que me mandan mensajes de un trabajo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, posee 2 niveles con electrones en su estado fundamental. Fundamental, es importante esa palabra, porque está excitado, un electrón del P puede saltar a otro orbital, entonces también ahí podría aumentar los niveles energéticos, ¿ya? Esa era como la misma lógica anterior, pero era más directa, era más fácil, según yo, porque ya te daban el grupo. ¿Sí? Había que buscar en la tabla qué elemento era para poder concluir todas estas cosas. Así que eran las 3. Última pregunta. En la siguiente figura se muestra un diagrama de niveles de energía para un átomo hipotético. Suponiendo que el electrón es transferido desde el nivel N3 al N2, es correcto afirmar que, aquí está el diagrama de energía, ya salta del N3 al N2, y ahí están las preguntitas. A ver quién remata la clase respondiendo correctamente. ¿La puedes subir un poco? Que está con pillería, así que. No, no, pero eso, sí. Ahí. Puede ser que sea más interesante. Ahí. Por la palabra transferido se puede sinónimo. Está saltando de nivel N3 a N2, ¿cierto? Sí, Ya. como que aparece en el N2.
Ya, ¿lo hicieron? ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron? Ya, analicemos la situación. Esto se lo tienen que imaginar como si fuera la corteza del átomo y estos son como los orbitales o los niveles de energía que dan la vuelta así. Ya esto es como una parte. Por aquí debería estar el núcleo y todo eso. Entonces, entre más cerca del núcleo, menor energía. Y eso es lo que dice esta flechita de que la energía va aumentando a medida que vamos subiendo de nivel. Dice la pregunta que el electrón en este caso, que está acá, pasa del nivel 3 al 2. Sí, era el 2, que justo me tapa la barra de cosas. De aquí para acá. Cuando un electrón cae de nivel, ¿emite o absorbe energía? Emite, porque estamos bajando, ¿ya? Baja de aquí para acá y la energía aquí disminuye, po. Tenemos esta diferencia de energía. Y esa energía es emitida. Para que pueda subir, tiene que absorber la energía necesaria para llegar de acá hasta acá, po. Entonces, absorción de energía cuando el electrón sube, ¿ya? Por lo tanto, ¿absorbe más energía que la transición de N3 a N1? ¿Absorbe? No. ¿Absorbe? No. La descartamos al tiro, ¿ya? ¿Emite más energía que la transición desde N3 a N1? Desde N3 a N1. ¿Qué transición es más grande? Esta, ¿cierto? De N3 a N1. Entonces, esta no emite más, emite menos, ¿ya? Esta energía de aquí para acá es menor que de aquí para acá. Claramente, miren la magnitud. ¿Ya? Así que, chao. ¿Emite menos energía que la transición N3 a N1? Justamente, esa era. Esta transición no puede ocurrir ya que debe pasar de N3 a N2, o perdón, de N2 a N3, no, porque el electrón puede subir si es que gana energía y bajar si es que emite, ¿ya? Así que la correcta era la D. Esta transición de N3 a N2 emite menos energía que si saltara de N3 a N1 al tiro, ¿ya? Porque fíjense la diferencia de energía que hay. Excelente. ¿Ya? No estaba difícil, estaba un poquito confusa. Esto lo vamos a seguir viendo, recuerden, a lo largo del curso. Les voy a subir al Drive esta guía también. Les voy a subir la clase pasada que me queda pendiente. Disculpen que el profe tiene muchas cosas que hacerse volver loco en cualquier momento. Más de lo que está. Y si tienen cualquier duda, escríbanme al Instagram. No tengo problema en responderle a las preguntas, ¿ya? Y voy a tener más tiempo. Así que ahora termino de grabar